¿Cómo están? Soy el pastor Edgar Alquinta y les quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro programa de estudios bíblicos. En esta ocasión estudiaremos el tema La Biblia, la Santa Palabra de Dios. Como siempre, le invito a que tome nota de los textos bíblicos que estaremos repasando hoy y los estudie por sí mismo, pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento. Al pensar en la palabra de Dios, vemos que es el medio donde podemos aprender acerca de Jesús, acerca del pasado, acerca del futuro y acerca de la eternidad. Y no solamente eso, sino que muchos otros temas más. Es mi deseo al finalizar este estudio que usted tenga la plena confianza en el mensaje de Dios y que lo que Él nos ha dejado a través de su palabra nos sirve para acercarnos a Él y que nos ayuda a conocerle mejor. Pero antes de empezar nuestro estudio, le invito a que por favor se una con nosotros en una palabra de oración. Señor, te agradecemos por tu palabra y que has dejado para nosotros una palabra que nos ayuda a entender más acerca de tu amor y el deseo que tienes de salvarnos para que estemos siempre contigo. Pido, Señor, que nos guíes en el estudio de este importante tema y que podamos comprender la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al pensar en las diferentes religiones que existen en el mundo hoy, podemos ver cómo hombres tales como Confucio o Mohamed y otros han escrito acerca del futuro y han conseguido muchos seguidores. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de algunas cosas que son extraordinarias. Por ejemplo, vemos que la Biblia tiene 66 libros, pero que fueron escritos por 44 escritores diferentes en un periodo de 1500 años. Imagínense, 1500 años. Esto en sí ya es asombroso. Pero al estudiar la Biblia solo tiene valor si es que la entendemos, la aceptamos y finalmente obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra. De lo contrario, no tiene sentido el estudiar la Biblia. Por eso, en el estudio de hoy vamos a repasar textos que nos ayudarán a entender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. En el último siglo se han hecho descubrimientos arqueológicos importantes que nos ayudan a ver cómo la historia valida lo que leemos en la Biblia, como por ejemplo la descripción de la caída del imperio de Babilonia y otros hechos similares. Nos damos cuenta de que lo que fue escrito en la Biblia, ya sea en hebreo, griego o arameo, nos ayuda a ver nuestra condición hoy en el siglo XXI. Uno de los temas que nos ayudan a tener plena confianza en la palabra de Dios son las profecías. En el libro escrito por Daniel, un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia, vemos cómo Dios predice todos los reinos que gobernarían la historia de la humanidad hasta nuestros días. Y cuando vemos estas profecías siendo cumplidas con precisión, nos damos cuenta de que en realidad podemos confiar en Dios y en su palabra. En la historia vemos cómo hombres y mujeres han dado profecías. Algunas se cumplen, pero otras no. Y aquí está la diferencia con Dios, porque todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. El ser humano puede tener muchas profecías, pero no siempre se van a cumplir. Así que tengamos en mente al estudiar el tema de hoy, de que lo que Dios dice se cumple y es verdadero. Así que no me tengo que preocupar de las predicciones que hagan los seres humanos, pero debo aceptar las predicciones que vienen de Dios con el propósito de afirmar mi caminar con Jesús. El primer texto
que veremos en este estudio se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que lo que está escrito en la Biblia no es el resultado de la imaginación de los hombres, sino más bien el resultado de la inspiración dada por el Espíritu Santo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo sé yo que la Biblia es inspirada? Veamos otro texto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí podemos ver no solo que la Biblia fue inspirada por Dios, sino que también vemos cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios. La Biblia no fue escrita para nuestra entretención. Dios nos da su palabra por medio de los profetas para ayudarnos a caminar hacia Él, para ayudarnos a acercarnos a Él, para ayudarnos a caminar con Él. Como vimos en estudios anteriores, el propósito de Satanás es de ser como Dios, y por lo tanto, él va a falsificar todas las enseñanzas que Dios tiene para su pueblo. Esto es lo que hace Satanás, porque él solo desea destruirte a ti y a mí. Él solo desea engañarte a ti y a mí. Él solo desea que nos alejemos de Dios. Y es por eso que Dios nos ha dejado en su sabiduría su palabra, esta guía para guiarnos, para saber nuestro destino y para ayudarnos a alcanzarlo. En Salmos, capítulo 119, verso 160, leemos lo siguiente. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vemos aquí que lo que Dios dice acerca de Él es la verdad, que la palabra de Dios es verdad. Por la palabra de Dios podemos ver el plan de Dios para el mundo, así como también podemos ver el plan de Dios para nuestras vidas. Y así que, amigos y amigas, no tenemos excusa para no entender las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. La historia nos enseña que en el pasado la gente común no tenía acceso a la Biblia. Solo los sacerdotes tenían acceso y podían estudiar la Biblia. Ellos creían que la gente común no era capaz de entender la Biblia y que solamente ellos la podían enseñar. ¿Se da cuenta del peligro de esta teoría? La gente podía solamente seguir las enseñanzas de los sacerdotes y ninguno podía estudiarla por sí mismo. Esta filosofía trajo como consecuencia muchos problemas. Hoy en día, todos o la mayoría tenemos acceso a la Biblia, y no solamente en un idioma, sino que en muchos idiomas y versiones diferentes que nos ayudan a tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Vamos ahora a leer lo que dice el libro de Salmos, capítulo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. La palabra de Dios es la verdad. Y lo que nos enseña es que esta palabra inspirada es pura. Nos dice que ha sido purificada 7 veces, que es probada, que es fiel, que podemos confiar en la palabra de Dios. Ahora, aquí el salmista también nos muestra de que en la palabra de Dios podemos poner
toda nuestra confianza. También podemos ver esto mismo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se da cuenta, amigo y amiga, cuál es el propósito de la Escritura? Es que tú y yo podamos tener esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza a través de todas las páginas de la Biblia es acerca de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. La Biblia contiene cientos de profecías acerca de la venida de Jesús, de su vida, de sus milagros y de la muerte, el precio que Él tuvo que pagar para salvarnos. En el Nuevo Testamento vemos cómo los discípulos escriben acerca de las obras maravillosas que Jesús hizo cuando estuvo con ellos. Vemos la historia de Pablo, quien al principio perseguía a los creyentes, pero quien terminó siendo uno de los apóstoles más importantes, ya que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Vemos también aquí a Juan, quien escribe uno de los libros más importantes de la Biblia para los tiempos del fin. Me refiero al libro de Apocalipsis, que contiene un mensaje especial para los seguidores de Jesús de los últimos días, antes de que venga Jesús. ¿Saben? Cristo, en los últimos días, antes de su segunda venida, tiene un mensaje especial para esta tierra. Y si queremos saber cuál es ese mensaje, debemos de estudiarlo en la palabra de Dios. Amigos y amigas, la Biblia nos trae esperanza. En el Antiguo Testamento, la esperanza era la pronta venida de un Mesías. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos la Escritura y esta también apunta al Mesías en la cruz, al Mesías que dice: hecho está, terminado es. El mensaje de la Biblia es un mensaje de esperanza, no solamente para hoy, sino que para toda la eternidad. Vayamos ahora juntos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí podemos ver otra de las funciones de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Nos dice que el mensaje tiene la capacidad de hacernos sabios en lo que respecta a la salvación que se encuentra solamente en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos da sabiduría. Qué bueno es saber que podemos ser sabios, y esta sabiduría es la sabiduría que cambia nuestras vidas. No es la sabiduría del mundo, es la sabiduría que viene de Dios. Leamos ahora Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este texto nos recuerda que Dios quiere guiarnos a la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás tiene un plan. Él quiere confundir a la gente para que no conozca la verdad. Él también quiere mantener a la gente ocupada en cosas de este mundo para que no piensen en Dios. Por eso, amigos y amigas, es muy importante para nosotros estudiar la Biblia, pidiendo ayuda para entender a Dios y así no caer en la confusión que Satanás tiene planeada para nosotros. Ahora, si solo leemos, pero no aceptamos su palabra, ¿de qué nos sirve? Si queremos ver solo lo que nos conviene, ¿para qué entonces estudiamos la Biblia? Este es el motivo por el cual hoy en día
existen más de 400 diferentes denominaciones solamente en los Estados Unidos. Esto se debe a que existen diferentes interpretaciones de la Biblia. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que existan tantas maneras de interpretar la palabra de Dios? Por un lado vemos de que esto es una estrategia de Satanás para crear confusión. Por eso que para nosotros es importante estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos. El primero de ellos está en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Aquí hay dos palabras importantes que vamos a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las palabras, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. La pregunta entonces es, ¿por qué entonces hay tantas religiones si es Dios quien nos guía? Vamos a contestar esta pregunta al leer el texto en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este texto, amigos, nos dice que el Espíritu Santo nos guía para que podamos comparar cosas espirituales. Es importante poder comparar y lo podemos hacer solamente con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. En otro texto, ahí en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, leemos: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque el mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Se dio cuenta de los elementos importantes de este texto que acabamos de leer? Se nos dice que debemos de comparar enseñanza por enseñanza. También se nos enseña cómo los bebés no empiezan a comer comida sólida desde el principio o al nacer. Nosotros también crecemos en sabiduría al comparar lo que dice cada escritor sobre un tema. El motivo por el cual tenemos tantas religiones es que tenemos muchas interpretaciones sobre un mismo texto. Y quizás podamos tomar uno por ejemplo. Si analizamos la enseñanza sobre la muerte, nos damos cuenta de que hay múltiples interpretaciones, lo que lleva a crear nuevas religiones. Todo depende cómo se interpreta el texto bíblico, y es por eso entonces que hay más de 400 religiones en los Estados Unidos. Entender esto es muy importante, porque nosotros queremos entender la verdad de Dios. Y para hacer esto, tenemos que estudiar diligentemente lo que la Biblia enseña sobre cada tema. Vamos a leer lo que dice el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos santifica. Esto significa que queremos ser como Jesús. Vamos ahora a leer ahí en el mismo libro de San Juan, capítulo 7 y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tome cualquier tema. Por ejemplo, tomemos el tema de la segunda venida de Jesús. Es muy importante saber lo que la Biblia nos dice al respecto, porque hay quienes enseñan que cuando Cristo venga tendrán una segunda oportunidad de arrepentirse. Tendrán una nueva oportunidad de echar atrás
todo lo malo que han hecho. Sin embargo, la Biblia no nos enseña esto. Debemos interpretar la Biblia no por lo que mis padres creyeron, o no por lo que otras personas creen, sino que debo de aprender por mi cuenta, debo de yo ir al texto y debo de estudiar por mí mismo. Debemos aprender por nuestra propia cuenta, pero siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Quiero cerrar el estudio de hoy con una historia que Jesús contó. Vamos al libro de Lucas, ahí en el capítulo 8 y versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. En esta historia que Jesús cuenta, es la historia de un sembrador. Y aquí Jesús nos dice que este sembrador salió a sembrar, y que esta semilla, que es la palabra de Dios, cayó en terreno malo. Jesús nos dice que esta semilla no rendirá fruto, porque no tiene un terreno fértil donde crecer. Esta semilla se va a perder. Esta semilla en realidad no va a dar fruto ninguno y solamente servirá para que las aves del cielo se la coman, como dice el texto. Pero vamos ahora a leer Mateo capítulo 13, versículos 3, 5, 7 y 8. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Este lugar tiene poco de tierra, pero la semilla no creció, porque no tenía suficiente tierra donde crecer. Aquí vemos que hay personas que no dedican tiempo a profundizar su relación con Dios, y por lo tanto la semilla no puede crecer, porque no hay profundidad. Vemos también que hay semilla que cae en terreno fértil y sí tiene fruto. Mateo capítulo 13, versículo 7, encontraremos otra enseñanza importante. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí hay otro problema en este texto. No se puede plantar semillas entre la maleza. La semilla deja de recibir los nutrientes porque la maleza le quita la fuerza. No queremos que nada interfiera en el crecimiento de la semilla. Y por eso es que este problema es grave en algunos cristianos. Crecen, pero los problemas de esta vida quitan la fuerza a esta semilla. Y en el versículo 8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aquí vemos que hay buena tierra y la semilla puede crecer sin problemas. No hay nada que interfiera o quite los nutrientes en la planta. Este terreno es llamado un terreno fértil. Y este es un llamado para que no exista también en nuestras vidas nada que interfiera con nuestra relación con Jesús. Quiero que leamos ahora juntos nuevamente Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy, al hablar de este tema, no perdamos de vista la importancia de la fe. Dios nos da fe para que podamos acercarnos a Él. Su respuesta a nuestra petición de fe es el Espíritu Santo llegando a nuestras vidas. La decisión más importante que podamos tomar al estudiar la palabra de Dios con diligencia para obtener sabiduría y esperanza es que pidamos la guía del Espíritu Santo. Para aprender de Jesús, su amor por nosotros y su deseo de salvarnos, es importante que sea el Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de la palabra. ¿Saben? Por medio de la Biblia podemos entender la vida de Jesús, su muerte, las profecías, la historia del crecimiento de la iglesia y muchos otros temas. Hoy quiero pedirte que tomes una decisión. Quiero pedirte
que tomes la decisión de dedicar más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Si lo haces, Dios te guiará para que obtengas sabiduría y esperanza. Si lo haces, Dios te guiará para que al estudiar su palabra, tú te puedas fortalecer en tu vida espiritual, para que tú puedas tener una esperanza en un futuro mejor. El estudio de hoy tiene por objeto que tú veas en la palabra de Dios una fuente de vida y una fuente de esperanza que te va a ayudar a tener una vida victoriosa. Oremos. Señor, te agradecemos por darnos tu verdad y por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra. Queremos aprender más de ti. Queremos estar listos para cuando tú vengas y poder ir contigo al cielo y gozarnos contigo por toda la eternidad. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes a tener un deseo muy profundo de estudiar tu palabra, de que tu palabra sea importante en nuestras vidas, de que le demos el lugar que se merece, para que nos pueda transformar, para que nos pueda cambiar, para que nos pueda acercar a ti, para que podamos recibir de ti consuelo y esperanza y estar preparados para cuando tú vengas. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, para que puedan tener un amor especial por tu palabra, que da poder, que da esperanza y que da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estudiar con nosotros este importante tema y que Dios te bendiga al iniciar desde hoy un estudio profundo de la palabra de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad.